Capítulo 4. Él participó de lo mismo. El primer capítulo de Hebreos revela que la semejanza de Cristo según Dios no es una simple forma de presentación, sino también en la misma sustancia. Y el segundo capítulo tan claramente revela que su semejanza según los hombres no es simplemente una forma en presentación, sino también en la misma sustancia. Es semejanza según los hombres como ellos son en todas las cosas, exactamente como son. Por consiguiente, está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, versículo 1 y el 14. Y para que fuera la semejanza según el hombre, como él es en su naturaleza caída, es hecho real por la palabra. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a causa del padecimiento de la muerte. De manera que como hombre fue desde que él vino a ser sujeto a la muerte. Esto es lo que vemos en Jesús, en su lugar como hombre. Por tanto, justamente así como nosotros vemos a Jesús menos que los ángeles en el padecimiento de la muerte, así también, por lo demostrado que, como hombre, Jesús tomó la naturaleza como el hombre es desde la entrada de la muerte, y no la naturaleza del hombre como el hombre fue antes de estar sujeto a la muerte. Pero la muerte entró únicamente a causa del pecado. Si no hubiera entrado el pecado, la muerte nunca habría podido entrar. Y nosotros vemos a Jesús hecho menor que los ángeles por el padecimiento de la muerte. Así que vemos a Jesús formado en la naturaleza del hombre, como el hombre es desde que pecó, y no como el hombre era antes de la entrada del pecado. Por esto, Él lo hizo para gustar la muerte por cada uno, en ser hombre para poder alcanzar al hombre. Él debía venir hasta donde el hombre está. El hombre está sujeto a la muerte. Por esta razón Jesús debía venir a ser hombre como el hombre es desde que está sujeto a la muerte. Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. De esta manera, llegar a ser hecho hombre es venir a ser Él, tal como el hombre es. El hombre está sujeto al padecimiento. Por tanto, esto vino a ser para venir a donde el hombre está en sus padecimientos. Antes que el hombre pecara, él no fue en ningún sentido sujeto a los padecimientos. Y para Jesús, haber venido en la naturaleza del hombre como fue antes que el pecado entrara, habría sido solo venir en una forma y en una naturaleza
en la cual fuera para él imposible conocer los padecimientos del hombre, y por tanto imposible alcanzarlo y salvarlo. Pero esto vino a ser, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria y ser hecho perfecto por medio del sufrimiento. Es verdad que Jesús, al ser hecho hombre, participó de la naturaleza del hombre, como el hombre es desde que está sujeto al padecimiento de la muerte, que es la paga del pecado. Y por tanto está escrito: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Versículo 14. Él, en su naturaleza humana, tomó la misma carne y la misma sangre que los hombres tienen. Todas las palabras que pudieran ser usadas para hacer esto claro y positivo están aquí escritas juntas en una simple oración. Como los hijos de los hombres participaron de la carne y sangre, y a causa de esto, Él tomó parte de lo mismo. Pero esto no es todo. Él también tomó parte de la misma carne y sangre de la cual los hijos son partícipes. Ni esto es todo aún. Él asimismo tomó parte de la misma carne y sangre de la cual los hijos de los hombres son partícipes. No es todavía suficiente. Además, Él también tomó parte de la carne y sangre de la cual los hijos de los hombres participan. De este modo, el espíritu de inspiración desea tanto como esta verdad sea hecha clara y enfática como para ser entendida por todos, y que no se contenta en usar algunas pocas palabras, sino que usa todas las palabras que sean posibles sobre esta verdad. Y por lo tanto, esto es declarado que justo y tan cierto que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, carne y sangre. Y esto lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él tomó parte de la misma carne y sangre como nosotros la tenemos en la servidumbre del pecado por el temor a la muerte, para que Él pudiera librarnos de la servidumbre del pecado y del temor a la muerte. Así que, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta gran verdad de la familiaridad de sangre, de esta relación de sangre de Cristo con los hombres, es enseñado en el Evangelio de Génesis. Porque cuando Dios hizo su eterno pacto con Abraham, los sacrificios fueron divididos en dos, y él con Abraham pasaron por en medio de los pedazos. Génesis 15, 8 al 18. Jeremías 34, versos 18 y 19. Hebreos 7, versículos 5 y 9. Por este acto el Señor entró en el más solemne pacto conocido en el Oriente, o por toda la humanidad, la sangre del pacto, y de este modo vino a ser familiar en sangre para Abraham, una relación que supera cualquier otra relación
en la vida. Esta gran verdad del parentesco de Cristo para con el hombre es además enseñado en el Evangelio de Levíticos. En el Evangelio de Levíticos hay un registro de la ley de redención de los hombres y sus herencias. Cuando cualquiera de los hijos de Israel había perdido su herencia, él mismo era traído a la esclavitud, pero había una redención provista. Si estaba en la capacidad de redimirse a sí mismo o su herencia, podía hacerlo. Pero si no tenía la capacidad para redimirse a sí mismo, entonces el derecho de redención le correspondía a su más cercano pariente en la familia. No correspondía el derecho meramente a quien estaba cerca de la familia, sino que era el de más cercano parentesco quien lo lograba. Levíticos 25, versículo 24 al 28. Versos 47 al 49. También Ruth 2:20. Capítulo 3, versículo 9, 12 y 13. Y el capítulo 4, versículo 1 al 14. De este modo, en Génesis y Levíticos, había sido enseñado a través de todas las edades la misma verdad que nosotros encontramos aquí enseñada en el segundo capítulo de Hebreos. La verdad que el hombre ha perdido su herencia y está al mismo tiempo en esclavitud, y como él no puede redimirse ni su herencia, el derecho de redención corresponde al más cercano pariente que es capaz de hacerlo. Y Cristo es el único en todo el universo que puede hacerlo. Pero, para ser redentor, no solamente debía ser capaz, sino que debía ser de la familia, y también estar no solamente cerca, sino lo más cercano posible a la familia. Y el más cercano parentesco solo es por la misma sangre familiar. Por tanto, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de los mismos. Tomó parte de la carne y de la sangre en su misma sustancia, semejante a nosotros, y por esto vino a ser nuestro más cercano pariente. Y por eso está escrito de él y nosotros: de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero las Escrituras, con todo, no se detienen en las declaraciones de la importancia de esta verdad. Además, dicen: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, cuyo parentesco vino en la confirmación de este eterno pacto. Y esto fue lo que él hizo, para que en donde él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque él mismo tomó nuestras enfermedades, siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15.
siendo hecho en su naturaleza, en todo semejante a nosotros, tal como nosotros somos. Él podía ser y fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La única manera en la cual podía ser tentado, según nuestra semejanza, era siendo hecho en todo semejante a nosotros. Como en su naturaleza humana es uno con nosotros, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Mateo 8:17. Él podía ser tentado según nuestra semejanza, siendo en todas las cosas semejante a nosotros. Cuando fue tentado, sintió justamente lo que nosotros sentimos cuando somos tentados, y lo conoce todo al respecto, y por tanto puede ayudar y salvar a todos los que lo acepten. Como en su carne, y él mismo en la carne fue débil, como nosotros lo somos, y por sí mismo nada pudo hacer. Juan 5:30. Por tanto, llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Y fue tentado como nosotros somos, sintiendo como nosotros sentimos, y por su fe divina venció todo por el poder de Dios, que esa fe le trajo, y que en nuestra carne Él nos trajo. Por esta razón su nombre es llamado Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. No Dios con él meramente, sino Dios con nosotros. Dios fue con él en la eternidad, y podría haber estado con él aun cuando no se hubiera dado a sí mismo por nosotros. Pero el hombre a causa del pecado estuvo sin Dios, y Dios quiso estar otra vez con nosotros, de manera que Jesús vino a ser parte nuestra, para que Dios en él pudiera ser Dios con nosotros. Y lo que es su nombre vino a ser, porque eso es lo que Él es. Bendito sea su nombre. Y esta es la fe de Jesús y el poder de ella. Este es nuestro Salvador, uno con Dios y uno con el hombre, y por lo tanto es capaz de salvar a los que por Él se acercan a Dios. Capítulo 5. Nacido bajo la ley. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, versículos 5 al 7. Él fue hecho en la semejanza de los hombres, como todos los hombres son, justamente donde ellos están. El Verbo fue hecho carne. Él también participó de lo mismo, carne y sangre, de lo que los hijos de los hombres son partícipes, como ellos son
desde que el hombre cayó en el pecado. Y por tanto está escrito: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estar bajo la ley es ser culpable, condenado y sujeto a la maldición. Porque está escrito: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, verso 19 y 23. Capítulo 6, verso 14. La culpa del pecado trae la maldición. En Zacarías 5, versos 1 al 4, el profeta contempló: y he aquí un rollo que volaba, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces el Señor le dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Y cuál es la causa de esta maldición sobre toda la faz de la tierra? Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Este rollo es la ley de Dios. Un mandamiento es citado de cada tabla de piedra, mostrando que las 2 tablas de la ley están incluidas en el rollo. Cualquiera que hurta, cualquiera que infringe la ley de Dios en los mandamientos incluidos en la 2ª tabla, será cortado como tal de acuerdo a ella, y cualquiera que jura, cualquiera que infringe los mandamientos incluidos en la 1ª tabla de la ley, será cortado como tal de acuerdo a ella. Los registros celestiales no necesitan copia de una declaración exacta de todo pecado particular de cada hombre, sino simplemente indica en el rollo lo relacionado a cada hombre, el mandamiento particular que es violado en cada transgresión. Y aquel rollo particular de la ley va con cada hombre donde quiera que éste vaya, y vive en su casa. Y esto es claro en las siguientes palabras: yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y a menos que un remedio sea hallado, allí aquel rollo de la ley permanecerá hasta que la maldición consuma a aquel hombre y su casa. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esto es, hasta que la maldición devore la tierra en el gran día, cuando cada elemento se derretirá por el fuego ardiente. Porque el poder del pecado y la maldición es la ley. 1 Corintios 15, 56. Isaías 24, versos 5 y 6. Segunda de Pedro 3, versículo 10 al 12.
Pero gracias sean dadas a Dios, porque Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley. Gálatas 4, versos 4 y 5. Por su venida, Él trajo redención a toda alma que está bajo la ley. Pero, para traer perfectamente esa redención a los hombres bajo la ley, Él mismo debía venir a los hombres donde están y como ellos son y donde están bajo la ley. Y todo Él lo hizo porque fue nacido bajo la ley. Él fue nacido culpable, fue condenado por la ley, fue nacido culpable como cualquier hombre es culpable cuando está bajo la ley. Nació bajo condenación, como cualquier hombre que está bajo condenación a causa de su violación de la ley. Él fue nacido bajo la maldición, como cualquier hombre que haya estado en el mundo, y pudo estar bajo maldición. Porque está escrito, porque maldito por Dios es el colgado. Deuteronomios 21, 23. El original hebreo hace esta expresión más enfática todavía, porque la traducción literal es: aquel que es colgado en la cruz es la maldición de Dios. Y esto es exactamente el énfasis al hecho con respecto a Cristo. Porque está escrito que Él fue hecho maldición. Así que, cuando Él nació bajo la ley, fue nacido en todo lo que significa estar bajo la ley. Él fue hecho culpable, fue hecho condenación, fue hecho maldición. Pero llévese siempre en mente todo esto. Él fue hecho. Nada de esto fue por sí mismo o falta natural, pero en todo esto, Él fue hecho. Lo hizo todo por nosotros que estábamos bajo la condenación por la transgresión de la ley, por nosotros que estábamos bajo la maldición a causa de jurar en vano, y mentir, y matar, y hurtar, y cometer adulterio, y todas las otras infracciones del rollo de la ley de Dios, que va con nosotros y que permanece en nuestra casa. Él fue nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley. Fue nacido bajo maldición, para redimir a los que están bajo maldición, a causa de estar bajo la ley. Pero, por quienes esto fue hecho, y como quiera que haya sido realizado, nunca se ha olvidado la verdad, que para hacer lo que ha sido hecho, él debía ser hecho, lo que aquellas cosas ya eran por quienes esto fue hecho. Cualquier hombre en el mundo que conoce culpabilidad, por ello, conoce también lo que Jesús sintió por él, y cuán cerca vino Jesús a él. Cualquiera que conoce que Jesús es apto para simpatizar con él y redimirlo, y que conoce la maldición del pecado, la plaga de su propio corazón, en eso puede conocer exactamente lo que Jesús experimentó por él, y cuán enteramente Jesús se identificó a sí mismo en cada experiencia con él.
llevando la culpabilidad, estando bajo condenación y por tanto bajo el peso de la maldición, Jesús, todo el tiempo de su vida en esta tierra de culpabilidad, condenación y maldición, vivió la vida perfecta de la justicia de Dios. Cuando quiera que el hombre conozca culpa, condenación y la maldición del pecado, y conociendo verdaderamente que Jesús sintió en su experiencia todo esto justamente como el hombre lo siente, entonces, además, ese hombre por su fe en Jesús puede conocer por experiencia la bendición de la vida perfecta de la justicia de Dios en su vida, para redimirla de la culpa, de la condenación y de la maldición, y ser manifestado en su vida para mantenerlo libre de pecar. Cristo nació bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley. Y ese bendito trabajo es completado para toda alma que acepte esa redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él, siendo hecho maldición, no fue en vano. Cumplió todo lo que fue exigido por ello, en favor de todo hombre que lo acepte como su Salvador. Porque todo esto fue hecho para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. Sin embargo, todo lo que fue designado por ello, y todo lo que es completado por ello, siempre tiene que ser llevado en mente de toda alma el hecho que, en su condescendencia, en vaciarse a sí mismo, en ser hecho en la semejanza del hombre, hecho carne, Él nació bajo la ley, bajo la culpabilidad, bajo condenación, bajo maldición, tan real y enteramente como lo está cualquier ser humano que ha de ser redimido. Y habiendo pasado a través de todo esto, Él es el autor de eterna salvación, y es capaz de salvar al hombre más descarriado de la más profunda perdición, si por él se acerca a Dios. Capítulo 6. Nacido de mujer. ¿Por qué fue Cristo hecho carne? ¿A través de qué medio fue Él partícipe de la naturaleza humana? Exactamente por los mismos medios como somos nosotros participantes, porque está escrito: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Lo mismo significa en la forma similar, así, en la misma forma. Él participó de la misma carne y sangre que los hombres tienen,
en la misma forma que los hombres participaron de ella. Los hombres participaron de ella por nacimiento. Por lo tanto, asimismo lo hizo él. De acuerdo con esto, está escrito: porque un niño nos es nacido. Por consiguiente, está además escrito: Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Él, siendo nacido de mujer en este mundo, en la naturaleza de las cosas, fue nacido de la única clase de mujer que este mundo conoce. Pero, ¿por qué tenía que ser nacido de mujer? ¿Por qué no de un hombre? Por la simple razón que para ser nacido de mujer lo haría tan cerca a la humanidad, como la humanidad está bajo el pecado. Él fue nacido de una mujer para poder venir a la misma profundidad en donde la naturaleza humana está en su pecaminosidad. Pero, para lograr esto, él tenía que nacer de una mujer, porque a causa de la mujer, no del hombre, fue primero y originalmente la transgresión, porque Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2:14. Para haber sido únicamente de la descendencia del hombre, habría sido venir en escaso contacto con la extensión del terreno del pecado. A causa de la mujer haber pecado, el pecado fue realidad en el mundo antes que el hombre pecara. Cristo fue verdaderamente nacido de mujer para poder alcanzar al enorme mundo de pecado en su misma fuente principal de entrada a este mundo. Para haber nacido de otra manera fuera de la mujer, habría sido tener escaso contacto con éste, y sucesivamente habría sido perder por completo la redención del hombre del pecado. Fue de la simiente de la mujer que fue herida la cabeza de la serpiente, y era sólo de la simiente de la mujer y nacido de mujer, como él podía confrontar la serpiente en su propio terreno, en el mismo punto de entrada del pecado, en el mundo. Fue la mujer quien, en este mundo, estuvo originalmente en la transgresión. Fue por la mujer por quien originalmente entró el pecado. Por lo tanto, en la redención de los hijos de los hombres del pecado, él, quien debía ser el Redentor, debía descender más bajo de lo que está el hombre, para hacer frente al pecado que estuvo en el mundo antes que el hombre pecara. Fue por esta razón que él, que vino a redimir, fue nacido de mujer. Por haber nacido de mujer, podía confrontar al pecado en la principal fuente de su entrada original en el mundo, por la mujer.
y así, confrontado al pecado en el mundo y desarraigándolo del mundo de su entrada original, hasta su último vestigio, será erradicado del mundo. En la misma naturaleza de las cosas, él debía participar de la naturaleza humana, así como ésta es desde su entrada. De otra manera, no hubo otra clase de necesidad como la que él debía ser nacido de mujer. Si él no hubiera venido en estrecho contacto con el pecado, así como está en el mundo, como es en la naturaleza humana, si él tuviera que ser movido a un grado del pecado, como está en la naturaleza humana, entonces no habría necesitado haber nacido de mujer. Pero Jesús fue nacido de mujer, no de hombre. Como él naciera de uno por quien el pecado entró desde su mismo comienzo en el mundo, y no nació de hombre que cayó en pecado después que el pecado entró en el mundo, revela más allá de toda duda posible que entre Cristo y el pecado, y entre Cristo y la naturaleza humana, así como se halla bajo el pecado en el mundo, no hay ninguna clase de separación. Él fue hecho carne, fue hecho pecado, fue hecho carne como la carne es en este mundo, y fue hecho pecado como el pecado es. Y esto debía él ser para redimir a la humanidad perdida. Estar separado a un grado, en cualquier sentido, de la naturaleza de aquellos a quienes vino a salvar, fuera simplemente perderlo todo. Por lo tanto, como fue nacido bajo la ley, y como él fue hecho maldición, porque los hombres están bajo maldición, a quienes redimía, y como fue hecho pecado, porque los hombres son pecadores, vendidos al pecado, a quienes redimía, precisamente así él debía ser hecho carne, y la misma carne y sangre, porque los hombres son carne y sangre, a quienes redimía, y debía ser nacido de mujer, porque el pecado fue en el mundo primero por la mujer. Consecuentemente, es verdad, sin ninguna clase de excepción que, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Si él no estuviera en la misma carne, como están aquellos a quienes él vino a redimir, entonces no tendría ninguna clase de función, siendo hecho carne en absoluto. Además de esto, la única carne que hay en este ancho mundo, la cual vino a redimir, es justamente la naturaleza humana débil, pecadora y perdida que la humanidad tiene. Si esta no es la carne que él tomó, entonces realmente nunca vino al mundo al que necesitaba ser redimido. Porque si él vino con una naturaleza humana, diferente a la naturaleza en la que este mundo verdaderamente está, entonces, aun cuando él estuviera en el mundo, a pesar de cualquier propósito práctico de alcanzar al hombre y ayudarlo, estaría tan lejos de él como si nunca habría venido. Porque en este caso, en su naturaleza humana,
habría estado tan lejos del hombre como si nunca hubiera venido a este mundo. Es plenamente entendido que en su nacimiento Cristo participó de la naturaleza de María, la mujer, de quien él fue nacido. Pero la mente carnal rechaza que Dios en su perfección de santidad pudo soportar venir a los hombres en su pecaminosidad. De manera que esfuerzos han sido hechos para escapar de la consecuencia de esta verdad, la cual es la inútil especulación apropiada para inventar la teoría que la naturaleza de la Virgen María fue diferente a la naturaleza del resto de la humanidad, que su carne no fue exactamente tal como es la del hombre pecador. Esta invención establece que, por algunos medios especiales, María fue hecha diferente del resto de los seres humanos, a fin de que Cristo pudiera llegar a nacer de ella. Esta invención terminó en lo que es conocido como el dogma católico romano de la Inmaculada Concepción. Muchos protestantes, si no la vasta mayoría de ellos, como otros no católicos, piensan que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por la Virgen María. Pero esto es todo un error. No se refiere absolutamente a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de María por su madre. La oficial e infalible doctrina de la Inmaculada Concepción, como una solemne definición como artículo de fe, por el Papa Pío IX, hablando ex cátedra el 8 de diciembre de 1854, es como sigue. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina, la cual sostiene que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por especial gracia y privilegio del Altísimo, en vista de los méritos de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, fue preservada, libre de toda mancha de pecado original. Ha sido revelado por Dios y por lo tanto ha de ser firme y constantemente creído por todos los fieles. Por consiguiente, si cualquiera presumiese, lo cual quiera Dios desviar de pensar en sus corazones de otra manera a la que ha sido definida por nosotros, sepa y eternamente entienda que será condenado por su propio juicio, que ha naufragado con relación a la fe y ha caído lejos de la unidad de la Iglesia. Catholic Belief, página 214. Esta concepción es definida por los escritores católicos así. Los antiguos escritos de Navitate Christi, hallados en las obras de Santo Cipriano, dicen, porque María es muy diferente del resto de la humanidad, de la naturaleza humana, pero sin pecado, comunicado a sí mismo a ella. Teodoro, patriarca de Jerusalén, dijo en el segundo concilio de Niza que María es verdaderamente la Madre de Dios, y virgen antes y después del parto, y ella fue creada en una condición más sublime y gloriosa que todas las otras criaturas, sea intelectual o corporal. Páginas 216
y 217 del libro Nativati Christi. Esto claramente presenta la naturaleza de María más allá de cualquier semejanza o relación con la humanidad o naturaleza humana. Teniendo esto claramente en nuestras mentes, sigamos esta invención en su siguiente paso, como fue dado en las palabras del cardenal Jixons. Nosotros confirmamos que la segunda persona de la bienaventurada Trinidad, el Verbo de Dios, que en su divina naturaleza es desde toda la eternidad unigénito del Padre, consubstancial con Él, fue en la plenitud del tiempo otra vez unigénito, porque siendo nacido de la Virgen, verdaderamente tomó a sí mismo de su maternal matriz la naturaleza humana, de la misma sustancia con la suya. Hasta en lo que al sublime misterio de la encarnación puede ser reflejado en el orden natural, la bienaventurada Virgen, bajo la sombra del Espíritu Santo, por la comunicación de la segunda persona de la adorable Trinidad, como las madres hacen, una verdadera naturaleza humana de la misma sustancia con la suya. Es por esto realmente la Madre de Jesús. Faith of Our Fathers, páginas 198 y 199. Ahora coloque estas dos cosas juntas. Primero, tenemos que la naturaleza de María es definida como siendo no solamente muy diferente del resto de la humanidad, sino más sublime y gloriosa que toda naturaleza. De este modo, presentándola infinitamente más allá de cualquier semejanza real en relación con la humanidad como nosotros realmente somos. Segundo, tenemos a Jesús descrito como tomando de ella la naturaleza humana de la misma sustancia de ella. De esta teoría, por lo tanto, se deduce realmente como aquella que 2 más 2 es igual a 4, que en su naturaleza humana, el Señor Jesucristo es muy diferente del resto de la humanidad. En realidad, su naturaleza no es naturaleza humana. Tal es como la doctrina de la Iglesia Católica Romana declara de la naturaleza de Cristo. La doctrina católica de la naturaleza de Cristo es simplemente que esa naturaleza no es naturaleza humana, sino divina, más sublime y gloriosa que toda naturaleza. Esto indica que en su naturaleza humana, Cristo estuvo lejos de la humanidad, con respecto a ser enteramente diferente de la humanidad, que fue la suya una naturaleza en la cual no pudo tener ninguna clase de consentimiento con la humanidad. Pero no es tal la fe de Jesús. La fe de Jesús es que como los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La fe de Jesús es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. La fe de Jesús es que por lo cual Él debía ser en todo semejante a sus hermanos.
La fe de Jesús es que tomó nuestras debilidades y fue tentado en todo según nuestra semejanza, siendo tentado en todo al igual como nosotros somos tentados. Si Él no fue como nosotros somos, entonces no podía ser tentado como nosotros somos tentados. Pero Él fue tentado, semejante a nosotros. En las referencias de la creencia católica, que en este capítulo han sido citadas, nosotros hemos presentado la fe de Roma con relación a la naturaleza de Cristo y de María. En el segundo capítulo de Hebreos y en textos similares de las Escrituras es presentada, y en estos estudios hemos procurado reproducirla como allí está presentada la fe de Jesús concerniente a la naturaleza de Cristo. La fe de Roma concerniente a la naturaleza de Cristo y de María y de nosotros mismos se desprende de aquella idea de la mente humana de que Dios es demasiado santo para vivir con nosotros en nuestra naturaleza pecadora, en lo pecaminoso como nosotros somos. Estamos demasiado lejos de Él en su pureza y santidad para venir a nosotros justamente como nos encontramos. La verdadera fe, la fe de Jesús, es que, tan lejos de Dios como estamos en nuestra pecaminosidad, en nuestra naturaleza humana, la que Él tomó, ha venido a nosotros, justamente donde estamos, que infinitamente puro y santo como Él es, y pecadores, degradados y perdidos como somos, Él en Cristo, por el Espíritu Santo, quiere habitar con nosotros y en nosotros, para purificarnos, salvarnos y hacernos santos. La fe de Roma es que tenemos que ser puros y santos para que Dios habite con nosotros. La fe de Jesús es que Dios debe vivir con Él y en nosotros para que seamos santos y puros. Capítulo 7. La ley de la herencia. El Verbo fue hecho carne. Pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Nosotros hemos visto que al ser nacido de mujer, Cristo alcanzó al pecado en su misma fuente principal de su entrada en el mundo, y que Él debía nacer de mujer para lograr esto. También había de llevar sobre Él la iniquidad y el real pecado de todos. De este modo, todo el pecado del mundo, desde su origen hasta su final, fue puesto sobre él como el pecado en sí mismo y así como cuando es cometido por nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto,
el pecado así como está heredado en nosotros, no revelado en hechos, y así como es cometido por nosotros. Solamente de este modo podía haber sido puesto sobre él la iniquidad de todos. Solamente por la sujeción a sí mismo a la ley de la herencia podía alcanzar al pecado en su totalidad y en su verdadera medida como el pecado es. Sin esto, no podía ser puesto sobre él nuestros pecados, los que han sido realmente cometidos, con la culpa y la condenación que correspondía. Pero, más allá de esto, hay en cada persona y de muchas maneras la tendencia a pecar, heredado de generaciones atrás, lo cual todavía no ha sido culminado en el acto de pecar, sino que está siempre listo para cuando la ocasión venga, reflejarse en el verdadero acto de cometerlo. El gran pecado de David es una ilustración de esto. Salmos 51:5, Segunda de Samuel 11:2. En nuestra liberación del pecado, no es suficiente que seamos salvos de los pecados que nosotros realmente cometemos. Nosotros tenemos que ser salvos de cometer otros pecados. Y para que esto pueda ser así, ha de ser confrontada y subyugada esta tendencia hereditaria a pecar. Tenemos que llegar a ser poseídos de poder que nos guarde de pecar, un poder que venza esta tendencia hereditaria que está en nosotros para inducirnos a pecar. Todos los pecados que hemos cometido los pusimos sobre él y fueron imputados a él, a fin de que su justicia pueda ser imputada a nosotros. También nuestra tendencia a pecar fue puesta sobre él, y fue hecho carne, y fue nacido de mujer, de la misma carne y sangre como nosotros somos, a fin de que su justicia pudiera ser verdaderamente manifestada en nosotros en la vida diaria. De este modo, él venció al pecado en la carne que tomó, y triunfó sobre él, como está escrito: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Además dice, Él es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades. Así que, como nuestros pecados fueron realmente cometidos e imputados a Él, para que su justicia pudiera ser imputada a nosotros, por tanto, confrontando y venciendo en la carne la tendencia a pecar, y en la misma carne manifestar justicia, nos hace actos en Él, y Él en nosotros, para hacer frente y vencer en la carne esta misma tendencia a pecar y manifestar justicia en la misma carne. Así es que, por los pecados que hemos realmente cometido, por los pecados pasados,
su justicia nos es imputada, como si nuestros pecados fueran imputados a Él. Y para guardarnos de pecar, su justicia es impartida a nosotros en nuestra carne, como si nuestra carne, con su tendencia a pecar, fuera impartida a Él. De este modo, Él es el Salvador. Él salva de todos los pecados que realmente hemos cometido y salva igualmente de todos los pecados que nosotros podríamos cometer viviendo sin Él. Si Él no tomó la misma tendencia a pecar, entonces, ¿dónde podría haber una filosofía o razón de cualquier género en su genealogía, como es dada en las Escrituras? Él fue descendiente de David, fue descendiente de Abraham, fue descendiente de Adán, y por haber nacido de mujer, Él fue aún antes de Adán, desde el mismo comienzo que el pecado entró en el mundo. En esa genealogía está Joacim, quien por su corrupción, la Escritura dice, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Jeremías 22, 19. Manasés, que motivó a Judá para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Acaz, quien había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Roboán, que fue nacido de Salomón antes que Salomón se apartara del Señor. Salomón, que fue nacido de David. Está también Rud la Moabita y Raad. También está Abraham, Isaac, José, Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Los peores hombres igualmente con los mejores. Y las malas obras están registradas igualmente con las buenas. Y en esta genealogía solo uno, de cuya vida está escrito que no hay ninguna imperfección. Ahora, fue al final de tal genealogía que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue al final de tal genealogía que Él fue nacido de mujer. Fue en tal línea de descendencia que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y tal descendencia y tal genealogía significó algo para Él, como lo es para todo hombre bajo la gran ley que la iniquidad de los padres es visitada sobre los hijos, desde la tercera y cuarta generación. Esto tuvo significado para él en la terrible tentación en el desierto, como a lo largo de toda su vida en la carne. Así, por heredad y por imputación, Él cargó con los pecados de todo el mundo. Y realmente, cargado con esta enorme desventaja, pasó triunfante por el terreno donde, sin la sombra de desventaja, la primera pareja fracasó.
por su muerte. Él pagó la condena de todos los pecados realmente cometidos, y de este modo puede justamente otorgar su justicia sobre todos los que escojan recibirla, y por condenar la enemistad. Él libera del poder de la ley de la herencia, y de esta manera, en justicia, puede impartir su divina naturaleza y poder para exaltar a esa ley y sostener a toda alma que lo recibe. Así está escrito. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 3 y 4. Porque Él es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, 14 y 15. De manera que, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, sea la tentación interior o exterior. Él es amparo perfecto contra todo esto, y así salvar eternamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Cristo tomó nuestra naturaleza como nuestra naturaleza es en su pecaminosidad y degeneración. Y Dios, viviendo constantemente con Él en esa naturaleza, en eso Dios ha demostrado al mundo por las edades que no hay un ser en esta tierra cargado de pecado y tan perdido que Dios gozosamente no viva con él y en él para salvarlo y guiarlo por los caminos de la justicia de Dios. Y tan ciertamente es su nombre Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros.